Bueno, a diferencia de la sesión anterior, los invitados estaban en distintas latitudes. En esta, creo que todos estamos desde Santiago, por lo menos los invitados moderadores. Ay, 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 ay. Sí, ya comencé a transmitir por el Facebook también. Bueno, para ir comenzando y no darle más largas y aprovechar más bien el tiempo para la conversación, voy a leer un texto de presentación que definimos como equipo de eventos de arquitectura. Primero, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan. De parte de todo el equipo de eventos de arquitectura, queremos agradecerles que nos acompañen en esta iniciativa, que es solo una más de las más de 60 actividades que se realizarán y se han estado realizando durante toda esta semana, donde alrededor de 55 organizaciones sumamos esfuerzos en esta convocatoria colectiva para celebrar el aniversario de Caracas. Nuevamente aprovechamos el espacio para agradecer al equipo de Fundación Ciudad, quienes sirvieron de engrane, logrando articularnos, juntarnos y hacer ¿Eso? que ¿Eso? todos, perdón, que Sí, todos pudiéramos materializar este aporte para Caracas en su cumpleaños. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a todos los que nos acompañan en esta sesión, sobre todo a los invitados, quienes nos han cedido parte de su valioso tiempo para poder compartir con nosotros este día. Agradecemos también a la Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile, quienes además de ser la promotora de la serie de revistas sobre la arquitectura moderna en Venezuela, sobre la que conversaremos hoy, nos han puesto a disposición para que compartamos con ustedes las 3 ediciones de la revista en formato digital como parte de este regalo para la ciudad en su aniversario. Aprovecho de recordarles que durante toda la sesión, cuando comencemos formalmente con ella, deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Les indicaré cuando vayamos a comenzar. Recordarles también que pueden realizar sus preguntas y comentarios por el chat. Al final de la sesión tomaremos algunas de estas preguntas para hacerlas a los invitados o integrarlas a la conversación. Eventos de Arquitectura es una plataforma de difusión y producción de espacios para la crítica y reflexión disciplinar, integrada por un grupo de arquitectos, en su mayoría venezolanos, que actualmente nos encontramos fuera del país. En el equipo se encuentra María Fernanda Sánchez, Carla Blanchard y Maribel Mora, además de Óscar Aceves y yo, que estaremos moderando esta conversación. En el marco de la semana aniversario 453 de Caracas, nos interesaba proponer algo desde nuestro nicho que estuviese alineado con nuestros intereses como equipo, para poder aprovechar esta instancia y generar discusión en torno a la producción arquitectónica de Venezuela, y en este caso particular sobre Caracas, aprovechando, en mi opinión personal, el único valor positivo que nos está dejando la pandemia, que es el poder conectarnos de esta forma en estos espacios virtuales para compartir conocimientos y alimentar la crítica. En ese sentido, para este ciclo de conversaciones se nos ocurrió invitar arquitectos vinculados con Venezuela, que por distintos motivos se encuentran, también como nosotros, en otras latitudes, quienes con su trabajo sobre la ciudad de Caracas nos brindan otra perspectiva distinta a la que podríamos hacer estando dentro de la ciudad. Por ello, este ciclo de conversatorios tiene como objetivo revisitar la ciudad a partir de la experiencia de quienes, a pesar de encontrarse distantes, no están ausentes de Caracas, visibilizando investigaciones, proyectos editoriales y trabajos académicos desarrollados recientemente en contexto internacional, enfocados principalmente a los valores territoriales, urbanos y arquitectónicos de la Sultana del Ávila. Luego de una nutrida primera sesión, donde tuvimos el honor de compartir con Cruz Criollo, Francisco Silva e Ignacio Cardona, quienes el pasado miércoles nos acompañaron y compartieron sus experiencias sobre la realización de trabajos de investigación sobre Caracas, estando en universidades de otros países. En esta segunda sesión tenemos el honor de compartir con un grupo de arquitectos que admiramos mucho, quienes son los editores de 3 números especiales de la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile, dedicados a la arquitectura moderna de Venezuela. Alberto Sato, José Rosas Veras e Iván González Viso conversarán sobre esta experiencia editorial y las particularidades que conlleva presentar dentro de un contexto ajeno los valores de la producción arquitectónica de Caracas del siglo XX. Es importante acotar que en el equipo editorial también estuvo Arturo Almandós, quien por compromisos previos no pudo acompañarnos el día de hoy. De igual forma agradecemos todo su aporte y dedicación con este trabajo realizado. Una lástima que no pueda estar con nosotros en esta sesión. Bueno, para
presentarles un poco un resumen de este amplio currículum de nuestros 3 invitados del día. Voy a leerles un fragmento de su hoja para que conozcan, que creo que está un poco de más, que son bastante conocidos para todos los que estamos acá. Iván González Viso es arquitecto por la Universidad Central de Venezuela, magíster de arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Ha sido docente en la Universidad Central de Venezuela, así como coordinador de proyectos, coordinador de extensión, miembro del comité editorial de ediciones FAU-UCB de esa misma casa de estudios. Es coautor del libro Caracas del Valle al Mar, la guía de arquitectura y paisaje, y es cofundador de la oficina de proyectos Taller X Sur, y actualmente reside en Santiago. José Rosas Vera es arquitecto y magíster en planificación urbana regional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Estudios Urbanos de esta casa de estudios. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar. Además ha participado como profesor invitado en la Universidad de Arizona, en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Universidad Federal de Río Grande do Sul, Universidad José María Vargas, Universidad Tecnológica de Monterrey. Actualmente es jefe del programa de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y reside en Santiago de Chile también. Y el profesor Alberto Sato es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Central de Venezuela, magíster en Historia de la Arquitectura y doctor en la Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Fue director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido docente de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad de La Plata, Universidad Mar de Plata, Universidad de Río Piedras, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales. Hasta julio del 2012 fue decano de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño del Andrés Bello. Ha publicado libros, artículos, ensayos por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Actualmente es editor de la revista 180 y coordinador de investigación y posgrado en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Y también reside en Santiago en estos momentos. Bueno, es un honor para nosotros tenerlos acá a todos. Para comenzar, quisiera pasarles la palabra a los invitados para que a partir de unas palabras introductorias sobre el trabajo editorial que realizaron junto con la OA, nos gustaría saber como su impresión general como para darle apertura a esta conversación. No sé quién quiera comenzar. Iván, sí. Bueno, empiezo yo. Mira, bueno, esta aventura editorial, bueno, parte un poco de una motivación de la OA por construir en torno a su plataforma editorial un capítulo más de la historia de la arquitectura moderna latinoamericana. Y en ese sentido, la OA había venido ya construyendo un conjunto de ensayos que incorporaba a sus ediciones de la revista sobre países y ciudades de América Latina en relación a la arquitectura moderna. La edición que nos tocó participar, básicamente nos convocó a través de Yves Bensacón, quien contactó a Pepe, y Pepe le propuso realizar esta serie de ensayos a 4 manos, entre Arturo, Alberto, Pepe y mi persona, sobre la modernidad en Venezuela. Una modernidad que se inicia básicamente en el año 1920 y que con los ensayos logramos llevarla hasta 1983, con el pleno apogeo de la era democrática.
En este caso, bueno, nos dividimos un poco las tareas en relación a los ensayos que había que construir. eh, y desde un punto de vista como teórico, decidimos como repartirlo como en tres secciones. Cada artículo tiene tres secciones, una que escribió Arturo, relativa un poco más a la condición de Venezuela en, en su condición de modernidad cuando empieza, tiene su pleno apogeo y cuando finaliza. Después Pepe y yo que asumimos la parte urbana en relación a los planes y los proyectos. Y Alberto que toca el tema de la arquitectura en esos tres periodos fundamentalmente. Debo decir que fue una mezcla bastante eficiente, porque bueno, tener a Pepe, que es un venezolano que habla como chileno, a yo un chileno que habla como venezolano, y a Alberto que es argentino, y el componente de Arturo también desde Caracas, que ha estudiado extensamente, digamos, los inicios del periodo de la modernidad. Creo que fueron unos ensayos bastante bien logrados, y de los cuales, bueno, desde mi punto de vista, eh, yo creo que fue muy importante en el sentido de poder visibilizar ante la comunidad de arquitectos de Chile un poco el impacto en una trayectoria siempre más amplia, porque de alguna manera siempre se hace énfasis en la modernidad caraqueña, en un periodo como muy específico, pero muchas veces no se asumen como las posibilidades o las orientaciones que tuvo esa modernidad desde su temprano inicio hasta el final, ¿no? Hasta lo que llamamos el agotamiento de la modernidad, que se produce básicamente hacia finales de los años 90, ¿no? Y en la era democrática que se construyeron muchísimas cosas, hubo muchísimos logros que también merecían ser destacados. Le paso la palabra a Alberto o a Pepe. Gracias, Iván. Bueno, sigo yo, si quiere, o Alberto, igual, no hay problema. Empieza, Pepe. Ya, gracias Alberto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores de este evento y por supuesto también a los compañeros que nos acompañan en este trabajo editorial. Y bueno, hay que reiterar los agradecimientos a la Asociación de Oficina de Arquitectura, particularmente a Yves de Sansón y a todo el comité editorial que confió este desafío que nos encargó. En verdad fue una sorpresa, una llamada de la gran arquitecta Francisca Pulido, ¿no es cierto?, que pertenece al comité editorial y que me plantea este tema que ha dicho Iván, y a mí me pareció lo mínimo que podíamos hacer estando en Chile, recurrir a las personas que consideraba yo que tenían una importancia singular, ¿no es cierto?, en este trabajo, partiendo por Alberto, ¿no es cierto?, que está radicado hace tiempo, continuando con Iván, que además está vinculado a nuestro doctorado, y por supuesto Arturo Almandós, que está en un ir y venir entre Santiago y Chile. Por tanto, creo que fue una relación muy bonita desde el comienzo. Nos presentamos al comité editorial con otras personas que lo conformaban en ese momento, Gabriela de la Piedra, el misma Pilar Sepúlveda, que era la persona que estaba haciendo la edición periodística, María Inés Nieves, Soledad Rodríguez, el mismo Ives, etc. Y conversamos sobre lo que ya ha dicho Iván y definimos este trabajo a cuatro manos. Dicho esto, bueno, a mí, por lo menos personalmente, Venezuela en la distancia siempre ha sido mi vida, un poco Venezuela en la distancia, porque cuando ha estado cercano también ha sido distante. No quiero con esto polemizar en ningún caso, pero claro, para mí ha sido una trayectoria larga desde Chile y Venezuela, vinculándola siempre, y estaba recordando que desde el año 93, más bien 97 precisamente, que se establece una relación muy, muy intensa con Caracas y particularmente con la Universidad Central de Venezuela, también la Simón Bolívar, pero particularmente la Universidad Central de Venezuela, enorme de gente que vino, o sea, no es el momento para hablar de ello, pero en verdad son figuras todas que han construido la arquitectura venezolana en un determinado periodo, o sea, solo recordar, ¿no es cierto?, el caso de Joel Sanz, que estuvo acá en Chile,
o el mismo, ¿no es cierto?, Juan Pablo Posani, que lo trajimos, por mencionar algunos, u otras personalidades como Silvia La Sala, etcétera, etcétera, jóvenes arquitectos hoy día que están repartidos por el mundo, el mismo Alessandro Famiglietti, ¿no es cierto?, Elisa Silva, Isabel y Ana La Sala, etcétera. Hay una cantidad, serían muchos los Tenrey, o sea, Oscar Tenrey en realidad, Manuel Delgado, que se entrecruzaron, y también llevamos mucha gente a Venezuela. Entonces, ha habido una relación muy peculiar entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica de Chile, y yo diría que la invitación que nos hizo la OA de ver esta modernidad a la distancia, nos hizo, yo creo que a todos, rememorar nuestra experiencia existencial en Venezuela y también en la ciudad. Y yo diría que la frase que lo resume todo es una palabra que puso yo creo que Alberto en uno de sus textos, que en un momento Caracas fue la ciudad más moderna de Latinoamérica. O sea, yo diría que eso nosotros lo sabíamos, pero nunca lo habíamos tenido tan claro, desde el momento de estar tan lejos y ver con tanta, yo diría como respeto, y no tanta nostalgia, sino como una cuestión de un paisaje cultural importantísimo, al cual nosotros estábamos como comprometidos o vinculados. Por tanto, al menos entiendo yo que los 3 números salieron muy bien. Quedó pendiente, también afectado por la pandemia, una exposición que tenemos en carpeta. Yo diría que va a ser retomado una vez que todo vuelva un poco a su situación, no digo que normal, pero post pandemia, y que recuperemos un poco los niveles económicos que permitan hacerlo. Para mí fue un placer volver a trabajar con Alberto Sacco, le tengo mucho cariño de años, y nada, fue fantástico, igual con Iván González, y con Arturo Almandó, que es un inglés en Venezuela. Así que, nada, eso. Y creo que Alberto puede complementar cosas u otras aristas que no hemos tocado nosotros. Así que gracias, Billy. Ya, bueno, dentro de la distribución, digamos, del trabajo que nos autoimpusimos, me tocó el área, más que me tocó, elegí el área sobre la cual estoy más, conozco más y sobre la cual siempre hablo, es decir, sobre la arquitectura, más que sobre la ciudad. Y claro, haciendo una comparación con otras situaciones en Latinoamérica al menos, es evidente que Caracas es una ciudad moderna. Y era la más moderna de Latinoamérica en el sentido de que no hay vestigios de otro tipo de culturas anteriores a la modernidad. Es decir, es sumamente interesante este texto, Consagración de la Primavera, que hizo Alejo Carpentier, cuando habitó durante un par de años en Caracas y escribió acerca de cómo las retroexcavadoras y las grúas, etcétera, demolían todo lo que encontraban y construían. Construían, y él decía, bueno, construían y a la vez que demolían lo que construían. Es decir, era una ciudad que vivía una vorágine de modernidad que no dejó en pie ningún vestigio de pasado. Es decir, ustedes habían mostrado el gran plan de la Avenida Bolívar, es decir, el plan originario, el primer plan regulador de la ciudad de Caracas, que era el plan Rotival, y cuando ejecutaron parte de ese plan, demolieron prácticamente todo el centro de la ciudad. Es decir, los vestigios no coloniales, pero sí republicanos de la ciudad de Caracas. Es decir, se instala la modernidad porque a la hora de construirlo ya estábamos en la década de los años 50 y todo era moderno. Y es sorprendente porque vivió toda esa vorágine de crecimiento moderno, la vivió gracias al recurso petrolero. Es decir, como dijo también un escritor, ¿no? La excrescencia del diablo. Es decir, algo que puede ser una bendición, pero también una maldición, como quizás hoy estamos sufriendo. Es decir, pero el periodo de instalación de la ciudad
y el imaginario que construye Caracas es de una gran modernidad, no solamente en sus edificaciones. Hay un libro precioso que se llama 1950, y habla de que había muebles modernos, había iluminación moderna, había hábitos modernos, es decir, no solamente se trataba de edificios modernos en una ciudad antigua y con hábitos provincianos, sino todo lo contrario, es decir, una rápida asimilación de las conductas urbanas, especialmente en la ciudad de Caracas, donde los usuarios de esa modernidad eran empleados terciarios, básicamente, de la economía petrolera. Es decir, uno de los, quizás de los inicios, en uno de los inicios de esa modernidad hay una urbanización, es decir, un barrio de empleados petroleros. Y ahí se instala el primer shopping center. Y en ese shopping center la gente iba a comer, dicen las historias, ice cream soda. Es decir, empezaban a hacer lo mismo que Archie en el cómics, ese Archie, no tan conocido de los años 50, se reproducía exactamente eso. O sea que no era una caricatura de la caricatura, sino que era realmente un hábito instalado absolutamente moderno, metropolitano, que no solamente era, digamos, reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos, sino también en Europa. Es decir, ese es el escenario que me interesó de describir, y por supuesto los edificios que de alguna manera lo componen son ejemplos notabilísimos de esa modernidad, de esa arquitectura moderna, algunos de cuyos ejemplos, como en el caso de la Ciudad Universitaria de Caracas, quizás único en el mundo. Yo estuve en el miércoles escuchándolo a Ignacio Cardona. Me interesó muchísimo el trabajo que está haciendo en Harvard, y aparte de eso estaba este otro muchacho que planteó el tema de la integración de las artes, o mejor dicho, del arte en la ciudad universitaria de México, ¿no es cierto?, en la UNAM. Y realmente, digamos que yo expuse en varios lugares este mismo tema de la integración de las artes o de las artes en la Ciudad Universitaria de Caracas, y la diferencia es notabilísima, porque, fíjense en ustedes, la UNAM se monta sobre una gran paradoja. Si el muralismo nació justamente como un modo de comunicación para la población campesina, con toda la tradición que tiene el muralismo, ¿no es cierto? Es una paradoja que el lenguaje icónico de los analfabetos se instala en la universidad, ¿no es cierto? Es una cosa muy rara esa, ¿no? Y si yo lo comparo con la integración de las artes, la integración de las artes estaba en sintonía con el estado del arte, de una discusión que nace en el CIAM y que nace justamente con la propuesta de la nueva monumentalidad de Gideon. Así que en ese sentido era moderna hasta desde el punto de vista teórico, ¿no? Bueno, ese es el escenario, sintéticamente el escenario que yo describo. Sí, aquí hay un punto que igual tratamos en la sesión del miércoles cuando revisamos estas investigaciones, como bien menciona Alberto, de Ignacio Cardona, de Cruz Criollo y de Francisco, porque en el caso de la revista no es una revista más, no es una publicación más, no es un relato más sobre arquitectura moderna en el caso de Venezuela, específicamente en Caracas, ¿no? Es una publicación que está en un medio ajeno al contexto venezolano, y además una revista asociada, como su nombre lo dice, a una asociación de oficinas de arquitectura en el caso de Chile, ¿no? Entonces, quisiéramos también guiar la conversación hacia justamente cómo abordar justamente el contenido de esta producción, que la mayoría justamente los venezolanos conocemos, pero para presentarlo principalmente a lectores de un contexto ajeno,
que si bien pueden tener referencia a algunas obras, por lo general pueden desconocer el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ajustes editoriales tuvieron que hacer para contarles la historia, parte de la historia de la arquitectura del siglo XX, en este caso, a un público chileno? Si me permite, Oscar, a la pregunta un poco recogiendo el guante, como se dice por acá, yo diría que, primero que nada, el comité editorial, como te dije, compuesto por varias personas que confiaron en nosotros del primer día, partiendo por, como te digo, por Yves y Francisca Pulido, y Gabriela La Piedra, ya venían de hacer o sea, primero que nada, vienen de hacer unas revistas con una temática, ¿no es cierto?, especializada, como dijo Iván, en algunos países latinoamericanos. Estaba Brasil, Argentina, Colombia. Es decir, Venezuela pareció un caso interesante a los miembros del comité editor y a la revista OA, primero que nada. Lo segundo, bueno, nosotros fuimos muy solidarios, creo yo, los cuatro, en conversar entre nosotros también previamente esta invitación, aceptarla, reconociendo el desafío que significaba estar en la distancia, ¿no es cierto?, y poder contribuir con un lugar que uno le tiene tanto cariño y nostalgia, y con cosas que probablemente todos saben, pero que sería bueno recordarlo, porque probablemente en las últimas décadas las memorias se han querido borrar, y hay cosas que son importantes de mantener, rescatar y preservar. Es un tema también patrimonial, por decirlo así, desde el punto de vista cultural, y ese desafío nosotros lo asumimos con mucha, como te digo, humildad y respeto, y hicimos una presentación. Alberto trajo una, no sé, novedad, una super máquina, no sé dónde la saca, pero tiene las últimas tecnologías, como una especie de data portátil, ya que no se conocía casi en ninguna parte, y proyectamos muchas imágenes, teníamos video, Iván tiene una colección de fotos muy buena, también teníamos fotos de fotógrafos venezolanos, y yo diría que el comité editorial no solamente reafirmó la intuición que tenía, sino que consideró que estaba ante un verdadero tesoro, yo diría. No, fue realmente para nosotros un privilegio realmente poder hacer ese trabajo, demostrarles lo que se había podido hacer en una Venezuela en ese periodo. Y yo diría que lo que ha dicho Alberto sobre lo de moderno, en el más amplio sentido de la palabra, sobre lo de ser moderno, yo creo que en la distancia, al menos, por lo menos, yo creo que en mi caso, también Alberto o Iván, no se saca fácilmente. Al menos yo me crié en una Caracas realmente espectacular. Vivía en el edificio Farellón y Centinela, o sea, de Mayor, ¿no es cierto? Cruzaba al Sears Roebuck, ¿ya? Y compraba en el CAA Las Mercedes con mi padre. O sea, en Chile eso no existía para nada. Es decir, era la provincia al sur del mundo. Entonces, haberte criado en un país y en una cultura, ¿no es cierto?, donde lo que hemos hecho en arquitectura, en urbanismo, ¿no es cierto?, es tan potente durante tanto tiempo, y poder compartirlo con los arquitectos de Chile fue una invitación muy generosa de parte del comité editorial, pero además porque estábamos yendo a un segmento de los arquitectos más, por así decirlo, no son todos, pero son un grupo de arquitectos, Oficina de Arquitectura de Chile, que tienen un muy buen nivel de trabajos y de proyección nacional e internacional. Por tanto, estábamos accediendo, vamos a decir sinceramente, a las élites de todo Chile en arquitectura, no solamente a las oficinas de arquitectura, sino que de todas las universidades. Y de alguna manera eso fue una meta que nos propusimos, y creo que estamos pendientes con la exposición de hacerla. Tenemos varias ideas ahí, pero no podemos adelantar nada para no, ¿cómo se decía? Empavarla, algo así. Claro, como a veces se me olvidan algunas palabras. Y entonces, fue muy bonito. Yo diría que el registro es bien notable. El trabajo que hizo Alberto de clasificación, de selección, incluso, también tenemos que decir, que nos dieron más espacio, viendo la calidad del trabajo, y se adjuntó una serie de fichas que Alberto también nos consiguió todas las fotos, etcétera, e Iván, y se organizó un equipo, trabajamos en equipo. De verdad,
tanto con la OA como entre nosotros. Eso a mí me gustó mucho, porque si hay algo que uno ha aprendido en el exterior, Zoom en el cuarto es es terrible. a trabajar Para conectar al colectivamente cuarto es y horrible. individualmente. Eso es importante. Formar equipo, formar grupo. Eso. Ahora, hiciste un comentario acerca de, bueno, claro, nosotros a la distancia, miramos, la mirada que nosotros arrojamos sobre Caracas, algunas veces uno utiliza la palabra nostalgia, ¿no? Y eso es a mí me parece sumamente interesante de que se tenga nostalgia por la modernidad, que desde el punto de vista teórico parece una contradicción absoluta, ¿no? Es que no se puede tener nostalgia de la modernidad, pero en el imaginario nuestro aparecen esas imágenes muy ancladas en nuestros afectos, y no son imágenes coloniales ni pueblerinas, son súper modernas. Es lo curioso y el fenómeno tan curioso que sucede, más allá de que, por supuesto, hay un entorno, hay un paisaje, hay una montaña, en Caracas hay una montaña extraordinaria, es decir, y el clima, la gente, uno puede sentir nostalgia por todo eso, pero nosotros estamos hablando de arquitectura y también incluimos, por ejemplo, esto que se ve ahora, que es el Parque Central, que es una mega estructura insólita, porque no se dio en ninguna otra parte de Latinoamérica, y tenemos nostalgia por eso. Eso es lo curioso, ¿no? Tú viviste, Pepe, en Farallón y Centinela. Bueno, ese edificio fue prefabricado, ¿te das cuenta? O sea que tú llegaste en una época en donde uno podría decir que la prefabricación todavía estaba en pañales, ¿no es cierto? En Latinoamérica en general. Pero es un edificio prefabricado de apartamentos, es decir, un edificio alto, y de placas prefabricadas. O sea que la modernidad no solamente era una cuestión estilística, sino que era una cuestión muy arraigada en las nociones fundamentales de la modernidad, que son los procesos industriales, la producción en serie, etc., ¿no? Y eso comparecía también ahí, en esa imagen de ciudad, ¿no? Y yo creo que en relación a la pregunta que decía Oscar, hay como una especie de nostalgia por haber vivido un poco en el futuro, digo yo, ¿no? Cuando uno revisa estas imágenes que están puestas en la revista, estos teleféricos que parecen platillos voladores que conducen a algún lado, esta cuestión como visión como de los supersónicos, bueno, eso era Caracas en ese momento. Y yo un poco más tarde que Pepe y que Alberto también logré como vivirla, experimentarlo y creo que forma parte un poco como del ADN de los venezolanos, ¿no? Y yo creo que también de los caraqueños, principalmente. Y eso es lo que nos llevó a también hacer un gran esfuerzo por decir, bueno, ¿de qué manera podemos explicar la modernidad en tres números consecutivos? Ello nos llevó básicamente a pensar en qué es lo medular en relación al urbanismo, en relación a la arquitectura y en relación a la situación de Venezuela como país en ese momento, y cuáles son esos aspectos medulares que permitirían de alguna manera hacer saber a un extranjero, a un chileno que lee la revista, de qué fue, cómo se fue evolucionando esta modernidad y de qué iba esta modernidad, que empezó tempranamente en los años 20 y que nosotros cerramos en un ciclo básicamente en los años 90. El otro aspecto curioso, por lo menos a mí me pasa en relación a estos artículos, que mientras más uno estudia y más uno revisa información, pues parece ya que menos sabe al respecto, porque es una constante búsqueda y descubrimiento de posibles relaciones que se empiezan a dar entre muchos aspectos de la arquitectura, el urbanismo, la política, la condición económica que tenía el país, el surgimiento del petróleo, el auge de la ingeniería, esta situación de transversalidad y esta situación de arrojo y digamos de vanguardia
a que fuimos capaces de alguna manera los venezolanos de acometer para poder formalizar todas estas obras que hoy construyen nuestro patrimonio moderno más valioso de la ciudad y que estamos de alguna manera siempre detrás de él, tratando de hacer gala de eso como nuestro mayor tesoro en relación a la arquitectura. Por otro lado, este esfuerzo de poder sintetizar, bueno, estaba muy claro desde el punto de vista, por ejemplo, de Alberto, en el cual generó un listado muy nítido de, digamos, las obras fundamentales o que son fundamentales en estos tres periodos. Hay muchas otras, obviamente, que se quedan fuera, pero que recogen bastante bien lo principal de la arquitectura moderna en estos tres periodos. Y en base al artículo que nos tocó escribir a mí y a Pepe, desde el punto de vista urbano, bueno, hay elementos fundamentales como el plan Rotival, los planes generales, el plan vial del 51, los planes reguladores, y para eso también nos apoyamos un poco en la historia de la cartografía de la ciudad, que permite básicamente leer la ciudad desde un punto de vista, desde la arquitectura, digamos, interpretando cada uno de los valores gráficos y de las representaciones que allí aparecen y tratando de hilar, digamos, un discurso a raíz de esto. Sí, efectivamente ese punto que tú tratas, Iván, creo que al hablar de tres números, al hablar de tres grandes artículos por número, pareciera que el espacio sobra, ¿no? Pero en realidad ustedes hicieron una labor titánica, editorialmente hablando, justamente para tratar de condensar o colocar los contenidos más integrales, ¿no? Y en esa justamente selección de obras a las que al final hacía alusión Alberto, creo que una gran evidencia de lo que se ve en la revista, lo que se está mostrando al lector, era obras tanto estatales, de gran envergadura, también obras de grandes empresas privadas, hasta casas. Entonces, esa producción arquitectónica tan integral, tan global que se presenta en la revista, creo que tiene un gran valor, y que cualquier lector, de nuevo, que se acerca justamente, que tiene mayor predilección por cierto tipo de escala de proyectos, pues seguro encontrará algo que le sirve de referente, o de aquellas grandes obras como el Parque Central, ¿no? Entonces, de nuevo preguntarle justamente, bueno, más específicamente en el caso de Alberto, que estuvo en esa parte del artículo, ¿cuáles fueron justamente las prioridades sobre qué mostrar y cómo mostrarlo, ¿no? Claro, si son tres números, uno está obligado a establecer tres periodos o tres capítulos de eso, ¿no? Y entonces recordé uno de los pocos escritos de Villanueva, el gran maestro de la arquitectura venezolana, que escribió, bueno, lo escribió en París el libro, ¿no? Pero que se llama Caracas en tres tiempos. Y a mí me pareció muy oportuno aprovechar y parafrasear ese título, porque eran tres entregas que teníamos que hacer. Y la periodización de la arquitectura moderna venezolana es muy nítida ahí, porque hay un primer periodo iniciático de la modernidad, y eso se verifica en cualquier parte del mundo, inclusive en Santiago hubo un primer periodo de modernidad, pero después hubo una explosión de modernidad, que es el núcleo central de toda esta historia, que son los años 50. O sea, el periodo de sustitución de importaciones, la Guerra Fría, es decir, un conjunto de factores que intervinieron aquí y que dieron lugar a una modernidad plena. Y claro, y llega un momento en que esa plenitud de la modernidad no podía, digamos, sostenerse en la medida que también en un estado del arte a nivel global ya estaba formulando proposiciones de otro carácter. Por lo tanto, la arquitectura de Venezuela empieza a asimilar esos nuevos cambios y se incorpora a nuevos lenguajes, etcétera, y que me pareció que era perfectamente posible provocar un quiebre ahí y ya referirnos a otra cosa. Y esa otra cosa es la arquitectura más reciente historizable, por supuesto, si no el otro es un chisme. O sea, yo no puedo hablar de la arquitectura de ayer
porque la arquitectura de ayer todavía no tiene distancia histórica, pero sí la tiene. Por eso le asigné una fecha que termina en el año 83, el periodo, que fue el momento en que se produce la gran crisis financiera, mejor dicho, la gran crisis energética, que produce una baja de los precios del petróleo y que después produce la hecatombe económica en Venezuela y las cosas cambian totalmente. De ahí digamos, al cambio radical que hubo a partir de finales de los años 90 con Chávez, la situación para mí no es historizable todavía, ¿no es cierto? Es decir, el periodo que comienza en el año 58 y termina en el año 83, algo así, es el tercer periodo. Y se nota claramente con figuras nuevas que aparecen, como Jesús Tenreiro, como Jimmy Alcock. Jimmy Alcock, Rigamonti. Jorge Rigamonti, etcétera. Es decir, una nueva generación de arquitectos. Los de la otra generación de arquitectos quedan un poquito bajo un cono de sombra, si se quiere, ¿no? Y lo que pasa es que esta nueva generación no pudo desplegar plenamente su arquitectura, porque la situación poco a poco fue decayendo hasta tal punto que prácticamente es muy difícil registrar experiencias notables desde ese periodo final de los años 80. ¿No? Así que la periodización fue, para mí, por lo menos bastante clara. No ocurre lo mismo con la situación urbana, porque planes urbanos, digamos, se desdibujan un poquito dentro de ese crecimiento de ciudad bastante hasta anómalo, si se quiere, ¿no? De explosión urbana. Imagínense ustedes el crecimiento de la población duplicado en menos de 10 años, ¿no? De 700.000 a 1.400.000 personas, me parece como una cantidad que desborda totalmente, inclusive hasta el Valle de Caracas reventó, ¿no es cierto? Así que en ese sentido me sentí bastante cómodo en el campo de la arquitectura, porque la periodización fue bastante clara, ¿ya? Sí, yo quisiera contribuir con algo. Bueno, hay una pregunta de Moisés Chávez que a lo mejor después la podemos responder, pero creo que es bien interesante porque en parte iba a comentar eso antes. Dentro del trabajo que hicimos y la periodización, también Arturo Almandó en el otro extremo, por así decirlo, de la arquitectura y la planificación urbana o la cultura urbana de Venezuela, nos ayudó mucho también en el caso de nosotros con Iván, a entender esta escala, vamos a decir, no intermedia, pero sí de escala de la ciudad. Y particularmente, bueno, hemos trabajado con Iván mucho de los planos, él está haciendo su tesis doctoral sobre todo el tema, ¿no es cierto?, de Rasetti, etcétera, y para nosotros fue importante entender esta situación que era un poco diferente. Por un lado, en términos urbanísticos, o de planos o de urbanismo, hay una situación no tan clara como en la arquitectura, como dice Alberto, sino que más bien de inercias de periodos previos que se suceden con los anteriores, periodos más bien, bueno, preliminares, de un preurbanismo, ¿no es cierto?, con una influencia academicista, bozartiana, etcétera, que después se transforma en algo más moderno. Yo diría que hay una complejidad de capas superpuestas, un poco lo que dice André Corbós, ¿no es cierto?, que es una especie de palimpsesto. El mismo solamente Avenida Bolívar, para citar, ¿no es cierto?, su origen, su transformación, su desarrollo y el estado en que se encuentra, al menos hasta el cual yo me vine con el proyecto de Gómez de Llarenas, ¿no es cierto?, que es como una especie de reconstrucción de edificios y de un paseo bulevar del siglo XIX. O sea, hay algo bastante complejo en eso. Y quiero tocar este tema porque Parque Central, por el contrario, como lo dice Alberto, emerge con una potencia enorme en un sitio de Caracas muy peculiar. Yo me recuerdo cuando invitamos a Rodrigo Pérez de Arce, uno de los tantos arquitectos chilenos que fue, entre otros Fernando Pérez, Horacio Torrent,
el mismo Matías, etcétera, mucha gente. Horacio se puede molestar por la nacionalidad que le diste. Horacio, ¿no? Arquitectos, bueno, chilenos. Dije, bueno, ya él es chileno. Horacio ya está chileno, ya. Y entonces, en ese contexto me recuerdo que Rodrigo quedó sorprendido cuando andábamos por las autopistas, íbamos con Pilar, y dice, oye, Ren Koolhaas estaría fascinado de venir para acá. Le dije, no, sí, por el tema de estudio que podría ser un poco relacionado con Manhattan, Delirious, New York. Y yo le dije, pero es que además nosotros aquí teníamos antes un Coney Island también. Yo me recuerdo cuando era niño, fui al Coney Island, y el Coney Island estaba en el lugar donde se alzó el Parque Central. O sea, entonces, a ver, lo que quiero plantear es que en el tema urbano, para nosotros con Iván, fue complejo, y en eso no es tan exacto los periodos de tiempo, porque se enlazan, se encadenan operaciones de distintas escalas y de distintos momentos, y probablemente se superponen momentos de formación disciplinar con momentos de consolidación disciplinar y con otros momentos incluso de ruptura o de renovación. Pero yo creo que el eje de Avenida Bolívar es muy, muy interesante para ver las capas de la historia que están superpuestas. Y ahí concordamos que el Parque Central, ¿no es cierto?, que además es utilizando el mismo ejemplo de Koolhaas, ¿no es cierto?, que está sobre Coney Island, es una fantasía también tecnológica, en cierta medida, como era el de Nueva York. Entonces, entrar a esa mini ciudad en su época de gloria era increíble. Hoy día a lo mejor, no sé, cómo está, súper complejo de ser eso de habitabilidad. Pero en su momento, cuando yo lo conocí con el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, que ahora parece que no se llama así, etcétera, etcétera, era realmente algo potente. Pero hay que aclarar eso. Por un lado, la visión de Arturo, que fue bastante completa, porque él tiene un manejo muy, muy completo del urbanismo latinoamericano, como ustedes bien saben, y del imaginario. Y Sato, que tenía mucha claridad con todo el tema de arquitectura. A nosotros diría que eso nos fue más difícil, pero no por ello menos atractivo para hacerlo. Tratamos de que calzara, no sé si un poco forzoso. Y bueno, ahí vean las preguntas, porque hay preguntas ahí, pero ustedes las tienen programadas para después. No quise responderle a Moisés nada más. Sí, no, vamos a llegar. Sí, no, igual si quieren ir tomando preguntas, podemos hacer la salvedad, ¿no? Una de las intenciones que teníamos era justamente que no fuese una entrevista tan pauteada, tan formal, sino que fuese más esto, más una conversación más amena, donde se pudieran compartir, y si los participantes pueden ir integrándose las preguntas, buenísimo, porque alimentan la conversación también. Sí, mira, yo quería agregar un segundo a lo que comentó Pepe, que un poco en el proceso de seguimiento de la pista, un poco de este animal que figura como un caballo en la primera portada del número, que sería como una forma de entender a Caracas, ¿no? Básicamente entender un poco su fisonomía, que después Rotival dibujaría en el 58 como una langosta y tal. Yo creo que nosotros percibimos esta historia urbana de Caracas como una especie de muro blanco que llegaron de alguna manera los españoles y pegaron un primer cartel muy nítidamente dibujado, y después se ha ido arrancando progresivamente y se han ido pegando carteles encima progresivamente, y a lo que han quedado son pistas básicamente de ciertas cosas o ciertos fragmentos que están allí latentes, y que es muy difícil como reconstruir, a diferencia de las obras de arquitectura que se ven completas en toda su magnitud, en todo su esplendor, bien fotografiadas, bien ideadas, bien conceptuadas, con innovaciones desde todo punto de vista. Bueno, el urbanismo caraqueño se ha ido perdiendo como estos muros en que pegas carteles y lo vas arrancando y van quedando pedazos y fragmentos uno sobre otro, en las cuales ya no es ya es imposible pensar o ver finalmente cuál es el resultado final, ¿no? O qué estaba primero, qué está después, qué está debajo. Y esa es una tarea como importante, que está de alguna manera bien contada, pero se hace difícil de leer un poco, pero está allí presente en los libros de JJ Martín,
que son básicamente entrevistas o compilaciones de grandes archivos que un poquito relatan la historia de Caracas, pero que una de las tareas pendientes está como en hacer una compilación como seria en relación a qué planes estuvieron, cuáles vinieron primero, cuáles vinieron después, qué cosas se heredaron y qué cosas permanecen de alguna manera hasta el día de hoy. No sé si quieren... Me gustaría... Antes de... Alberto. Sí, perdón. No, continúa. Sí, no, quería contestarle una pregunta que hace Moisés Chávez acerca de la inexistencia de historias que incluyan a otras ciudades, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, ¿no? Hay que recordar que Venezuela era un país petrolero, y que como país petrolero y que no hubo ahí ningún tipo de transferencia tecnológica que permitiera, digamos, generar una industria a partir del petróleo, sino simplemente exportar petróleo, Venezuela era un gigantesco campamento. Es entonces que todas las actividades posibles que había en Venezuela, económicas me refiero, eran actividades terciarias, ¿ya? Porque ustedes sabrán que todo ese petróleo, esa gigantesca fortuna que ingresaba a Venezuela, era manejada por 35.000 personas, es decir, 35.000 obreros que extraían el petróleo. Después el resto. En este momento hay 30 y tantos millones de habitantes en Venezuela, en esa época había 17 millones de habitantes, y 35.000 obreros sacaban el petróleo. Eso quiere decir que todo el capital acumulado se concentraba justamente en los lugares de desarrollo terciario. Y los únicos lugares de desarrollo terciario que habían eran Maracaibo y Caracas. Sobre Maracaibo hay incluidas historias, hay incluidas edificaciones, pero que no tuvieron la consistencia en el sentido de formar una unidad cultural suficiente como para poder construir una propia universidad que está en Maracaibo, tiene una facultad de arquitectura y jamás han construido una historia. No hay historias escritas por parte de los historiadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia. Hay algunos arquitectos maracuchos, o sea, los llamamos maracuchos los de Maracaibo, maracuchos que sí participaron, pero en Caracas, uno de los cuales, y para mí más importantes, era precisamente Jorge Romero Gutiérrez, el que hizo el helicoide. Ese era un gran maracucho, hizo obra, hizo la aduana de Maracaibo, etcétera, pero no son obras que constituyan un corpus suficiente como para que uno pueda llegar a construir una historia que sea de alguna manera independiente de lo que sucedía en Caracas. No es casual que Jorge Romero Gutiérrez se haya instalado en Caracas, ¿cierto? Así que en ese sentido había una concentración notable de todas las actividades culturales prácticamente y todas las actividades profesionales en la ciudad de Caracas. Muchos de los encargos que había en el interior del país los desarrollaban arquitectos de Caracas. Las notables obras que hay en Ciudad Bolívar están hechos por arquitectos de Caracas y se incluyen entonces en los dossiers, en las monografías de la arquitectura de arquitectos que trabajan en Caracas. Por ejemplo, la obra de Jorge Rigamonti, ¿no es cierto? O la de Jesús Tenreiro, que hicieron obras en Ciudad Bolívar, importantes. Así que en ese sentido, cuando uno habla de la arquitectura de Caracas, en realidad está hablando de la arquitectura venezolana. Sí, otro punto importante es que tal vez cuando se hace este tipo de trabajos editoriales, naturalmente existe una distancia física entre el autor o el editor y finalmente el lector, ¿no? Para tener ese feedback de ideas.
Y a pesar de que queda una exposición todavía pendiente, que esperemos que prontamente se pueda hacer, ¿no? Como dice Pepe, pero lo que sí hubo fue una presentación. Además del lanzamiento como tal de los números, recuerdo que hubo un evento donde hubo una exposición justamente de los contenidos, ¿no? Justamente en la sede de la Asociación de Oficinas de Arquitectura ya bueno, aquí en Santiago, ¿no? Entonces también les quería preguntar, porque tal vez todo esto para nosotros es un contenido conocido, ¿no? Pero ¿cuál fue el feedback que tuvieron del público mayoritariamente, obviamente no venezolano, a pesar de que estuvimos bastante compatriotas allí, pero ¿cuál fue el feedback que tuvieron justamente del público chileno, ya que leyó la revista, que estuvo ese día en la charla que ustedes presentaron? Yo creo que fue muy bueno. Primero tuvimos una entrevistadora que era Francisca, ¿no es cierto?, que hizo una enorme link con todo lo que nosotros estábamos ahí conversando con Alberto. Creo que Iván estaba en Venezuela en ese momento, no me recuerdo. Sí. Pero fue así. Pero yo diría que fue una muy sorprendente la recepción y muy sintonizada con lo que yo diría que los arquitectos chilenos han venido realizando durante mucho tiempo, no necesariamente en las últimas décadas que ha tenido tanta difusión nuestra arquitectura, sino que en otras etapas anteriores de personas más mayores y probablemente que sintonizan mucho más con el periodo que estábamos estudiando en cuestión. Si hay algo que a mí me parece que fue una lección que yo saqué de ahí, que no está en ninguno de los textos, un poco a la distancia también como lector de la revista y como miembro, ¿no es cierto?, de este equipo, es algo sobre el cual se tocó, pero que también tiene que ver con la respuesta que ha dado Alberto Moisés. Caracas tiene una particularidad. Yo conozco poco Maracaibo, he estado una o dos veces creo, pero de lo que recuerdo, Caracas tiene una condición geográfica, geomorfológica, en el continente latinoamericano, su condición de ciudad del Caribe, ¿no es cierto?, que tiene una montaña al mar, es como inédita, y con un valle, ¿no es cierto?, longitudinal y perpendiculares que casi, independiente de que en una primera etapa los españoles podrían haber como colocado casi una matriz muy inédita, ¿no es cierto?, para el paisaje y la geomorfología, yo diría que los bordes geográficos, las pendientes, definen una forma de la ciudad que es imposible de eludir. Tiene una forma la ciudad porque tiene una forma la geografía. Santiago tiene una forma, claro, concentrada por la geografía, pero como es tan grande el valle y la cordillera es tan potente, ¿no es cierto?, prácticamente se extiende, y la forma de la ciudad no es necesariamente la forma de la geografía, probablemente en la relación con la Cotamilo, con el Cerro San Cristóbal, con algunos cerros, sí, pero Caracas está muy definida por eso. Incluso podríamos decir que Caracas tiene una doble condición. Tiene una condición urbanística que está definida, que la forma de la ciudad tiene que ver con la forma de esa geografía, y sobre todo con la condición donde se puede construir de manera más fácil, pero por otro lado, tiene una arquitectura que la entiende. El caso del Humboldt y su relación, ¿no es cierto? Yo me acuerdo haber subido en Caracas y bajado en La Guaira, donde mi padre tenía departamento en la playa. O sea, y haber patinado arriba en el Humboldt, en el hotel. O sea, era esa la manera de entender la ciudad. Entonces, tú ya entendías la geografía, entendías que estabas en un mundo geográfico. Y aquellos lugares que se sobrepasan los límites son los cerros, son las zonas de urbanización marginal. Entonces hay una condición bien particular. Es una ciudad muy didáctica, en lo que es la ciudad, vamos a decir, formalizada, en los planes reguladores, y también de la ciudad informal. Por tanto, esa potencia arquitectónica, tanto de lo que es, vamos a decir, más profesional de la arquitectura, de aquello que es más vernacular, tiene que ver fundamentalmente con una condición de los límites, de los bordes. Yo creo que eso Caracas lo tiene bastante único, y la sección que tiene con respecto al Mar Caribe. Lo digo no para justificar, digamos, la no consideración de otras áreas de Venezuela, sino que también para ratificar un poco lo que ha dicho Alberto. O sea, ahí se concentró, a ver, toda la inversión de lo que sería en el siglo XIX
la transformación de una ciudad, vamos a decir, que derivada de la inercia de una capitanía general a una ciudad republicana, ¿no es cierto?, que aspiraba a ser una gran ciudad en el siglo XX y una ciudad capital. O sea, hay todo un esfuerzo público importantísimo del Estado. Eso yo creo que Alberto no lo mencionó, pero yo creo que es muy importante ese punto, lo tocamos en varias conversaciones, el papel que tuvo el Estado de Venezuela en organizar todos los sistemas educativos, hospitalarios, culturales, de vivienda. O sea, es algo realmente impresionante. Y a nivel también de todo el país. Ahí sí, Moisés, el Estado venezolano tuvo un tema a nivel del país, que Alberto lo tocó mucho ese punto. Sí, por ejemplo, la red hotelera, ¿no es cierto? El CONAOTU, que tiene ejemplos notabilísimos en todo el territorio, etc. El problema es cuando se hace la pregunta acerca de que no había otras ciudades, creo que uno puede interpretarlo como la construcción de la historia de las ciudades, que de alguna manera podrían llegar a ser similares a los modelos aplicados en Caracas. Es decir, está bien, acá se menciona en Valencia, pero nadie puede escribir una historia de arquitectura de Valencia, o del Estado Carabobo. Sí se puede escribir sobre el convento de Güigüe, ¿no es cierto?, que hizo Jesús Tenreiro. O sí se puede escribir sobre lo que se hizo en Ciudad Bolívar, pero que son 2 o 3 hechos aislados, pero que no constituyen un corpus que permita identificar una arquitectura de ciudad. Yo me refería a eso, disculpen que quizás fui demasiado brutal al decir, bueno, que toda la arquitectura en definitiva se sintetiza en Caracas. No, no es tan así, obviamente, pero sí es cierto que es muy difícil construir una historia de las arquitecturas regionales, porque además hay un grado de dependencia notable. Acá hay un comentario de la hija de Fuenmayor, la veo por aquí, ¿no es cierto? Es decir, era Maravino, no Maracucho, ¿no? Pero ¿por qué se fue a Caracas? ¿Y por qué no se quedó allá? ¿Por qué el Yoyo Romero no se quedó en Maracaibo? ¿No es cierto? Es decir, porque en realidad prácticamente los grandes sucesos ocurrían en Caracas. Esa es la dificultad, ¿cierto? Lo cual no quita de que uno cuando habla sobre la arquitectura venezolana, ¿no es cierto?, se refiere a esas obras que están, imagínense, en el campamento Krasky de Jorge Rigamonti, o el comedor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, la industria Carbonorca. de Carbonorca, que hizo Jorge Rigamonti, o el convento que hizo Jesús Tenreiro, o las extraordinarias casas que hizo Fruto Viva en Barquisimeto, etc. O sea, regadas en todo el país, obviamente. A eso se le suma la cadena hotelera que hizo durante el periodo de Pérez Jiménez, el CONAOTU, con esa intervención notable del Estado. Claro, efectivamente el país estaba lleno de arquitecturas modernas, lleno de arquitecturas avanzadas, pero que la concentración y la significación de la arquitectura en un contexto entre habitante, entre cultura, entre otro tipo de articulaciones más complejas, se pueden notar y resulta bastante accesible entenderlo en el contexto de Caracas. Buenísimo. Bueno, vamos a leer un par de preguntas que tenemos acá pendientes también. Hay una pregunta que quedó pendiente que era de Juan Pantín, que les pregunta a los 3 invitados cómo ven Caracas desde sus respectivas distancias. ¿Cuáles son los relatos posibles de una nostalgia intelectual que se construye sobre un objeto de estudio que además ha sido vivido? A ver, mira, yo he tenido la suerte desde que estoy aquí en Chile de regresar a Caracas casi una vez al año. Y la verdad es que
cada vez que regreso es una sensación como de estar viviendo un poco un espejismo, ¿no? En el cual uno pareciera ver o detectar miles de oportunidades fantásticas de trabajo, de investigaciones, de formas de vida, de oportunidades, pero que después de un tiempo allá, uno se da cuenta de que es básicamente es un espejismo. Uno termina un poco agotado de, de tratar un poco de remar en contra de la corriente, ¿no? En estos días escuchaba una entrevista que le hicieron a Martín Caparrós, quien escribió un ensayo sobre muchas ciudades, varias ciudades latinoamericanas, y entre ellas está Caracas, está publicado en el periódico El País de Madrid, y él hablaba de que cuando estuvo en Caracas, hace más que todo año y medio, le preguntaron, bueno, ¿qué sentiste tú cuando estuviste en Caracas? Y dijo, bueno, lo mejor que sentí fue un alivio al salir del aeropuerto. Y básicamente hay una sensación como de amor y odio que aún permanece, eh, pero en la cual hay miles de oportunidades, de las cuales yo creo que vale la pena explorar. Y si hay algo que permite, o diría yo que catapultan de alguna manera estos ensayos, es esta posibilidad de seguir explorando, y sobre todo este capítulo de la democracia, que ha estado tan vapuleada y ha sido tan maltratada en los últimos tiempos, y en lo cual yo creo que aquí hay mucha obra pública de gran interés, mucha buena arquitectura de gran interés, y creo que es el periodo que habría que abordar para darle como su lugar en la historia de la arquitectura venezolana en este momento. Quizás un poco... no, Alberto, dale. Sí. No, hay una pregunta así como provocadora, ¿no? Dice, ¿qué podrían decir acerca de la misión vivienda? ¿No? La misión vivienda, obviamente, para todo el mundo, fue una iniciativa del gobierno de Chávez, ¿no es cierto? Y tengo un gran amigo, realmente un gran amigo, que es Juan Pedro Posani, que él defendió muchísimo la misión vivienda. Yo le tengo tremendo aprecio a Fruto, y Fruto realizó una experiencia sumamente interesante, además de carácter de desarrollo tipológico y tecnológico, notables en esos conjuntos que se incluían dentro de la misión vivienda. Para mí la paradoja, me parece bien eso, pero la paradoja es que por qué razón siguen aumentando los ranchos, por qué razón la ciudad de Caracas todavía tiene esa impronta de tanta marginalidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿es relevante o no es relevante la misión vivienda? Puede ser, pero que no ha afectado de manera significativa esa gran contradicción que alberga la ciudad, de ese estado de pobreza y de miseria que siempre ha caracterizado los cerros de Caracas, ¿no? No sé qué opina Pepe de este asunto, pero, o sea, no te quiero involucrar haciendo un compromiso político. No, para nada. Y yo quisiera contribuir con ese punto de la siguiente manera. A ver, a mí me sorprendió mucho, de verdad, cuando yo estuve en Venezuela trabajando y viviendo allá, que en la Universidad Central y también en la Simón Bolívar, que por cierto me gradué ahí, en la Reválida, de alguna manera estuviese como tema de investigación y también de ejercicio proyectual el tema de los barrios. Por ejemplo, el Instituto de Urbanismo, con Fran Marcano, me acuerdo, Marta Valmillana, no era un tema, Marisol Peña, etcétera, no era un tema desconocido, era un tema de estudio. Teolinda Bolívar, por ejemplo, ¿cierto? El famoso taller de un profesor, ahora se me olvidó, pero que trabajaba con esos temas, quizás probablemente su arquitectura no era la más interesante, pero yo quiero detenerme en un punto. En dos profesores de la Simón Bolívar, perdón, de la Central, Federico Villanueva y Josefina Baldó, que trabajaron para el gobierno de Chávez, sin ir más lejos. Y la cantidad de importantes arquitectos de la Universidad Central, Simón Bolívar y de todo el país que contribuyeron con proyectos notables en los barrios de equipamiento. O sea, fue una etapa impresionantemente potente. Ahora, Federico Villanueva, nosotros lo invitamos acá, en un libro que hicimos entre Chile y Venezuela, que se llama 100 años de la vivienda en Chile y 75 en Venezuela, cuando estaba Asier Calvo como decano, y
y Federico vino a Chile, y Federico estaba muy decepcionado de que lo que todo el trabajo que habían hecho, que era realmente impresionante. No estamos hablando de dos personas que no eran chavistas, eran absolutamente del gobierno, ¿ah? Y el trabajo que hicieron prácticamente a las autoridades no les interesó, no les interesó. Y el trabajo de un montón de arquitectos que, entre mucha gente joven que está acá, de habilitación física de barrio, tampoco tuvo ese interés que podía haber despertado. O sea, yo creo que eso habría sido verdaderamente una cosa potentísima. Me parece que lo que dice Sato lo dice todo. O sea, no se quiso implementar, no se pudo implementar, y los barrios siguieron haciendo. Quiero contar una anécdota, además, porque era importante este proyecto de Villanueva, Baldó, y de tanta gente que trabajó en eso, porque no son los únicos. Te digo, el taller de Teolinda Bolívar, de mucha gente que trabajó, profesores de distintas unidades. Porque yo creo que es parte de la ciudad, es una parte de la ciudad, que es vulnerable, que tiene riesgo, que todos sabemos que tiene una serie de condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto?, de dificultades, y que tiene que ser un tema a abordar. Es un tema a abordar, es un desafío para la arquitectura venezolana no hacerse, digamos, cargo de eso. Y no lo digo por comparaciones, pero acá en Chile hay una discusión sobre la vivienda social, sobre si es bueno alimentar o no es bueno, si es techo para Chile, o sea, es un tema, no es un no tema, no es algo que no se toca. Y quiero decir una cosa importante, porque los barrios tienen sus valores, pero cualquier persona que sabe algo del urbanismo sabe que lo que no tienen es infraestructura. O sea, no pueden entrar las bombas de ambulancia, ¿no es cierto?, los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No tienen calles, no tienen agua potable, a lo mejor muchas de ellas y todo. Me tocó llevar a Adrián Gorelick, un gran amigo nuestro de todos acá, y bueno, un hombre increíble en su percepción, sobre todo la relación arquitectura-política. A mí me parece que ese es un tema muy poco tratado, y como aquí dicen también, de aquí hay barrios centenarios, pero él me dijo: Pepe, llévame a ver en un congreso de historiografía urbana que organizó Arturo Almando, la 23 de enero. Y yo fui con él, fuimos en la camioneta, etcétera, y nos quedamos un buen rato, se pudo tomar fotos, te hablo, creo, de haber sido el 98, por ahí, o sea, se podía entrar, y Adrián me dice, así como Galileo Galilei más o menos, dijo: y todavía siguen siendo potentes estas urbanizaciones modernas como utopías, me dijo, frente a los barrios. Es decir, lo que él trataba de decir es que ese plan del Banco Obrero, del barrio, de preocuparse de la vivienda social, de tratar de sustituir o reemplazar o articular o mejorar los barrios, no es algo secundario. Y que probablemente en la vivienda con otras condiciones de hábitat que las que pueden tener los barrios, incluso los consolidados, podrían mejorar. Todos los proyectos que se han hecho para los barrios bueno, me acuerdo de los gimnasios verticales, ¿no es cierto?, de las plazas y trabajos que hay en tantos de esos lugares, equipamientos, no son menores, no son menores. Seguro. Incluso uno podría discutir las infraestructuras estas de los ¿cómo se llama?, teleféricos, pero, ok, pero yo creo que hay un tema importante para un porcentaje de la superficie de Venezuela que está desasistida. ¿Cuánto será? ¿40%? ¿50%? No deja de ser un momento, un gran tema. Un gran tema. Y tenemos que aprender de las comunidades. Yo creo que eso ya está hace mucho tiempo puesto en la teoría y en las conversaciones de arquitectura. ¿Por qué tenerle miedo a eso? Ahora, el tema está cuando se niega eso. Yo creo que ahí es donde está el problema. Cuando se niega llevar adelante un programa de esa potencia. Y se queda en la retórica. Defender a la vivienda social y qué sé yo, la misión y todo, pero al final de cuentas la gente sigue igual. Sí, un gran luchador en realidad fueron Federico y Josefina, ¿no? Y me gustaría brindar un homenaje a Federico, que murió hace muy poquito. Tenía idea. ¿Eh? Que había muerto. Sí, se murió, sí, pero hace, no sé, hace menos de un mes. Wow. Bueno, es una pérdida muy notable, y me gustaría brindar un homenaje a él. Hay muchos que han fallecido últimamente y que han luchado toda su vida
se han comprometido con este problema, porque no deja de ser un gigantesco problema los barrios de Caracas o la marginalidad, las viviendas marginales, etcétera, ¿no? Y que lamentablemente no prosperan ese tipo de proyectos, porque está totalmente contaminado por la política, no la política, la gran política, sino la política de que quítate tú que me quedo yo, ¿no? Así, una cosa de esa. Así que en ese sentido hay muchísima gente que mantenía muy, muy fresco, muy en vivo ese problema y lo luchaba. Del mismo modo que celebro a muchísima gente joven que hace eso que tú contabas, los gimnasios, los espacios culturales, etcétera, en los barrios, que son experiencias inclusive tecnológicas notables, que son recientes, bastante recientes, pero que, como dices tú, Pepe, sumando, no hacen mella en esa gigantesca marginalidad que existe en la ciudad. ¿Sabes? O sea, inclusive no lo pudo el 23 de enero, que fue pero así, a nivel de presidente alemán en México, ¿no es cierto? Esos conjuntos gigantescos de superbloques no fueron capaces de vencer a esa situación. O sea que se necesitaría entonces una acción mancomunada mucho más, hasta diríamos, integral, para poder atender ese problema, ¿no? Pero la economía petrolera quizás es la que produce este tipo de condiciones, más allá de, por supuesto, de los poderes, ¿no? Pero es una economía tremendamente, hasta diríamos, perversa, ¿no es cierto? Como decía antes, si muy poca gente extrae el petróleo, o sea, trabaja de verdad en el petróleo, y el resto se distribuye en servicios. El resto es puro servicio. O sea que la capacidad productiva de Venezuela nunca fue notable, aparte del petróleo, y ahora mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, que las estadísticas dicen que más del 95% del producto, del consumo, son productos importados. Bueno, nos queda nada más que la lechuga, qué sé yo, no sé, queda muy poquito, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, o sea, la producción en general no solamente es un obrero trabajando, sino que incorpora necesidades básicamente educativas, es decir, hay determinado tipo de progreso que se da a partir de economías productivas, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, yo creo que esto no se puede resolver fácilmente, ¿ya? Sí, es que como ustedes mencionan, y con el corte que hicieron... Ah, Billy. No, Iván iba a comentar algo. Iván. No, yo solamente quería dar un dato que en relación a la misión vivienda, una de las personas que más ha estudiado el fenómeno es Oscar Olinto Camacho, que acaba de ser nombrado individuo de número de la Academia de la Ingeniería del Hábitat. Y tiene un par de ensayos bastante reveladores sobre el impacto de la misión vivienda que se consiguen en Internet. Sí, y enlazado justamente con eso que tú dices, Iván, justamente lo que ahora puede quedar como con una conversación muy interesante sobre lo que pasa ahora. Como bien lo ha dicho Alberto, cuando lo hemos acompañado en clase, a pesar de que hayan pasado 30 años o estemos hablando de algo de 5 años, estamos hablando del presente, históricamente hablando, y tal vez ese capítulo se escriba, el que le continúa, el que ustedes tienen en la publicación, después del 83, tal vez un capítulo que en el mediano o inclusive en el corto plazo empezará a escribirse, ¿no? Tal vez no nos toca a nosotros, tal vez otro escribirá, pero es un capítulo justamente que continúa la posta que ustedes dejan justamente con el rigor histórico, ¿no? Cuando la historia se ha detenido,
ver qué pasa y cómo se interpreta desde el punto de vista de la arquitectura del urbanismo y el diseño de la ciudad, qué pasa después del 83 y en el siglo XXI, obviamente. Acá me gustaría hacer una pequeña aclaración. ¿Me escuchan? Sí, claro, Alberto. Claro. Bueno, quería hacer una pequeña aclaración porque se refieren a la industria terciaria. Justamente lo que echo de menos es la industria manufacturera, es decir, no es terciaria, la terciaria es de servicios, ¿no es cierto? Hay una industria secundaria, que es la industria en realidad, es decir, lo que uno echa de menos es que por qué los clavos, como dicen, los clavos y los alambres no son venezolanos, ¿no es cierto? Es decir, tenía en los años 60 la siderúrgica más grande del continente, ¿no es cierto? Que producía más de 3 millones de toneladas anuales, que era Sidor. Y bueno, y ahora no es capaz de producir un clavo, ¿no es cierto? Ese es el drama. Porque cuando hay obreros trabajando en la siderúrgica, hay obreros que se están educando, que se están alimentando bien, que están integrando familia, es decir, se está construyendo un país de esa manera. O sea, cuando tú eliminas todo ese tipo de infraestructura productiva y te quedas solamente consumiendo, pidiendo al gobierno que te dé de comer, es muy probable que el destino sea terrible. O sea, que no tengas un destino demasiado interesante ahí, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que hay un drama actualmente que se suma, por supuesto, a la condición de marginalidad que no ha logrado ser superada, ¿no es cierto? Pese a todas las promesas, no ha sido superada. Y toda la plata que se ha gastado, además. Bueno, en fin, qué sé yo, hay veces que, claro, cuando uno se pone un poco triste cuando ve que gente de mi generación, casi como Federico Villanueva, se muere, ¿no es cierto? Uno empieza a echar de menos toda una generación de arquitectos, de investigadores, de gente de nuestras disciplinas, ¿no es cierto?, que no logró desplegar toda su potencialidad, ¿sabes? Eso es lo que uno lamenta, digamos, ¿no? Sí. Ese es un punto, Alberto, yo creo que muy lindo, como una especie de colofón para la gente joven, porque yo creo que lo que dice Alberto marca a toda una generación de muy, muy buenos y eximios arquitectos venezolanos de verdad, de un oficio y de un talento inigualable. Yo me quería referir a uno que estuvo muy cerca de nosotros, que es Joel Sanz, que en paz descanse, que en verdad cuando vino algunas veces a Chile, él nos comentó esto, o sea, una tragedia en el fondo de tener una capacidad para hacer proyectos y una dificultad para construirlo. Esta lucha que tienen casi todos en Venezuela desde hace tiempo, ¿no es cierto?, no es menor porque queda una frustración permanente, ¿no? O cosas que se avanzaron muchas que se desarman. Lo que hablaba Alberto de la prefabricación, si no pregúntele a Nancy Dembo, todo lo que trabajó, ¿no es cierto?, al respecto en esos temas, o los que fueron las construcciones en hormigón. A nosotros, acá en Chile, sí les puedo decir que si hay algo que pudimos aportar nosotros es que los arquitectos venezolanos chilenos tienen más sensibilidad desde hace tiempo con las buenas arquitecturas latinoamericanas, eso es indiscutible, una cultura mucho más amplia, más viaje y todo, y lo de Venezuela yo diría fue el choque que nos produjo ver la preciosa, ¿no es cierto?, y hermosa pasillo cubierto de la central destruido. No sé, es como una especie también de colofón. No puede ser con lo que se organizó en los años 90 después de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, de esa joya de la arquitectura, ¿no es cierto?, con un COPRED, una Corporación de Preservación y Desarrollo, en que estaba Ana Loreto, me recuerdo, y todo un grupo de personas vinculadas a distintas arquitectas y grupos, María Fernanda Javo, que está acá acompañándonos, está Ana María Marín, bueno, Silva de la Sala, la misma, otras, hay muchas personas vinculadas a ese tema, ¿no es cierto?, Juan Pedro Posani, inolvidable el seminario que hicimos en Chile, no sé si te acuerdas de ese seminario en que vinieron puras personas que no se encontraban en Venezuela entre ellos. Hay que sacar lecciones de eso.
no se encontraban entre ellos, trabajando el mismo tema, y tenían archivos paralelos y qué sé yo. Entonces, quiero decir que estos años no deben pasar en vano, así como en Chile tampoco pueden pasar en vano las cosas que están sucediendo o han sucedido en los últimos tiempos. Las repercusiones de la banalidad tienen consecuencias. Así es. Ya. Bueno, ya estamos sobre la hora. Hay mucha gente que está distribuida por todas partes del mundo que son conocidas, mira. No, tienen bastante público, bastantes admiradores. Fue muy bien aceptada la invitación y publicación. Muy buenos comentarios, no solo de Venezuela, sino de otros países de Latinoamérica, por saber que iban a estar ustedes de invitados en esta sesión. Fue bastante agradable poder ver como esos comentarios por ahí, por las redes y todo, tanto por el vínculo que ustedes tienen con Venezuela, lo importante que fueron para la escuela, bueno, por lo menos yo estudié en Barquisimeto, Oscar estudió en Caracas. Pepe con Barquisimeto tuvo un nexo bastante importante también, que hizo que fuese un poco lo que es actualmente la unidad, que se consolidara un poco mejor. Fue Marcos Anojas. Exactamente. Marcos Anojas fue. Mi idea fue que él estuviera a cargo de eso, elegir a la persona más indicada, pero fue Marcos Anojas. Bueno, pero igual un hecho importante sí. dentro de... Y yo quiero mucho a Barquisimeto, a la unidad docente de Barquisimeto, sí. Mucho cariño a muchos que han escrito, así que buenísimo. Por ahí están escribiendo que hay varios de los participantes de allá. Billy y Joe, hay un comentario que pasó como esto, las tecnologías tan rápidas, uno no se da ni cuenta, sobre Lorenzo Casas, no me acuerdo quién lo preguntó, sobre si, que es un gran amigo también, ¿no? Pero sobre todo el tema de que Venezuela es un país, una ciudad exmoderna. Yo creo que algo de eso hay, en el sentido de, no tanto de la ciudad en sí mismo, sino de cómo se ve la sociedad en relación a esa ciudad. No se ve como era en esa época que decía Sato, moderna. Se ve decimonónica. Sí. Sí, igual es interesante también hasta comentarios que Oscar también tuvo la oportunidad de participar con el profesor en el curso de América Latina en el Magíster, y los estudiantes a veces nos comentaban, o por lo menos a mí en lo personal, justamente por ser de Venezuela, de cómo desaparece Venezuela como de todo este programa o muestra de arquitectura latinoamericana que existía después de ser como en todos los capítulos, en todas las clases hablábamos sobre Venezuela por las universidades, por las unidades habitacionales, por los planes urbanos, después como que sale de la escena de la producción arquitectónica de Latinoamérica. Y es súper valorable y súper loable este trabajo que hicieron y esa convocatoria de la OA para poder como visibilizar un poco esa condición y ese valor que tiene la arquitectura venezolana, que yo creo que este momento, esta semana que se dedicó al aniversario de Caracas, nos sirvió de excusa perfecta para poder hacer eso, como hablar un poco como de la arquitectura, de eso que extrañamos y que quisiéramos que sea, ni siquiera como era, sino mejor de lo que era, que es un poco lo que todos quisiéramos en estos momentos. O sea, la nostalgia por la modernidad. Exactamente. Continúa, sí. Como diría una gran antropóloga chilena, Francisca Márquez, que todos conocemos, que es una mujer que ha estudiado mucho el tema de la nostalgia de la modernidad, usando esa contradicción, ¿no es cierto? Ella habla sobre la arqueología de las emociones, es decir, cómo de alguna manera las topofilias, habla ella, el amor a los lugares, ¿no es cierto?, y las narrativas de la memoria son parte de una cultura también. Entonces, cultivar eso es mantener un poco viva la memoria, porque es presumible que a muchos les convendría que se borrara. Sí, claro, seguro. Pero está viva y nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que no se borre. En eso estamos. Sí.
Bueno, a partir de esto, unas palabras adicionales. Esta iniciativa que salió gracias a ustedes por aceptar la invitación, se han podido abrir como unos links adicionales para continuar con la sesión que en principio iban a ser estas 2 conversaciones solamente enmarcadas en el aniversario. Y justamente conversamos con María Fernanda Jaua, que nos aceptó la invitación para poder hablar de su trabajo que está haciendo sobre la arquitectura moderna de Venezuela a través de la fotografía. Hemos tenido como ciertos enlaces también con Luciano, con Alejandro Hayek, que también nos están acompañando, y otros arquitectos que están como en otras latitudes para seguir extendiendo este ciclo y poder seguir hablando sobre Venezuela. Ahí próximamente estaremos dando un poco más de información, y además, bueno, que veo que lo comentaron de nuevo, las revistas, la OA tuvo la gentileza de ponerlas a disposición también para poder compartirlas con ustedes, estas ediciones digitales de la revista. Nosotros vamos a generar unas notas, una publicación de cierre con la recopilación como de la información del primer seminario, de la primera sesión, con las tesis, y esta segunda con las revistas, y la pondremos disponible en nuestra página, así que cuando ya tengamos lista la nota la publicaremos por las redes. Y no nos queda más que volver a agradecerles. No sé si quieran agregar algo más como comentarios de cierre de la sesión, que estuvo súper interesante. Sí, yo quisiera retomar, aprovechando que está aquí la gente de la OA, para que retomemos, cuando pase la pandemia, el impulso de la posibilidad de hacer la exposición, que es algo que nos tiene entusiasmados. Eso, Como en gracias a ti, Billy, y a Oscar. Como en un programa de esos de provincia. Yo vi aquí y quería mandarle un gran saludo a unos cuantos amigos que están por aquí. ¿No? Alejandro Hayek, un gran abrazo. María Fernanda Jaua, sí, hay un montón de gente ahí conocida. Que bueno, esta es una buena circunstancia para reunirnos y para hablar sobre algo que quizá nos duela, ¿no es cierto? No por la nostalgia, sino nos duela por la lejanía, simplemente, ¿no? Así que, bueno, en fin, seguiremos adelante. Bien, gracias por invitar, ¿ya? No, gracias a ustedes por la... Gracias a ellos. De todos los presentes, amigos que trataba de mandarles chat en la medida que los puedo ver, a tantas personas también de la Unidad 9, Alberto Manrique, bueno, Alessandro Famiglietti, Flor Bella, Alejandro Hayek, etcétera, Luciano Landaeta. Mira, tendríamos que nombrar a tantos, María Fernanda, etcétera. Por supuesto a la OA, pero para mí ha sido, no sé, con los años sirven, no duelen. Sirven, porque uno tiene el placer de poder volver a trabajar con gente que uno quiere mucho y que respeta, en este caso Alberto, Arturo Almandó, Iván, haber sido acogidos, ¿no es cierto?, por AOA, por Yves Sansón y todo el equipo que hemos dicho, Francisco Coutinho, la inclusión fue increíble, y a todos los que están hoy día aquí presentes, que de alguna manera estamos conectados. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy linda. Es cierto lo que dice Alberto, la distancia no es de nostalgia, es de no poder verlo, es un poco lo que ha pasado con la pandemia, ¿ah? De estar replegado a nuestras intimidades o interiores y no poder saludarnos. Pero yo espero que más temprano que tarde, como siempre suele suceder, las cosas cambien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos. Ahora, cerrar recordando, bueno, que hoy estamos justamente en el natalicio del Libertador y mañana en los eventos que está organizando los organizadores del evento es justamente la fecha oficial de la remembranza de la Fundación de Caracas, ¿no? Entonces mañana también habrá más actividades que divulgaremos por las redes. Gracias a todos por haber asistido. Y el contacto sigue a pesar de la distancia, como es el lema que teníamos, distantes pero no ausentes. Eso. Tan lejos, tan cerca.
Oye, muchas gracias a todos. Un abrazo, cuídense. Yo Gracias por- tengo una pregunta para saber del modernismo, pero sin nostalgia. ¿Cómo está hoy día? Pero en fin, muchas gracias y saludos cordiales a todos. Tengo nostalgia de ti, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias a todos Ya, por asistir, por acompañarnos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Ahora a ir al, ¿cómo se llamaba la cervecería esa? al, lado. al Al león. Alarium, al Alarium. Al León. No, O al Alarium. Al Al Alarium. Alarium. O sea, ya, claro. No, el Al León Alarium, está Pepe. lleno, está muy ocupado. Pepe, tú y Sí. tu espíritu de celebrar. Siempre. Pepe siempre celebra. Y eso es algo muy bonito en él. Eso, gracias. Sí, Hay nos va que a tocar. celebrar. Claro, tenemos post-pandemia también la celebración de esta sesión, de estas sesiones y esta junta que hicimos. Sí. Hay que No, anotarla. el Alarium. Ese era el Alarium, era el lugar, bueno, la cátedra Alarium. Así es. Chao, Bueno, chao. Chao, que Chao. estén muy bien. Gracias a todos, Billy y Oscar. Chao, Pilar, gracias por tu cariño.